Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Harold Modesto. Él es abogado y director del Observatorio Judicial Dominicano de Funglode. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buenos días. Gracias en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y por supuesto del Observatorio por permitirnos encontrarnos de nuevo aquí. Qué bueno tenerlo aquí. Bueno, Marcela, Michelle, nosotros tenemos un invitado que nos permite la versatilidad de hablar de muchos temas. Desde el Código Penal, el aborto, es director del Observatorio Judicial Dominicano de Funglode y ahí hacen estudios sociales relativos a lo que es el derecho. Es bueno saber cuál es la percepción que tiene el licenciado Harold Modesto en los actuales momentos convulsos que vive la sociedad. Hemos visto un código penal rezagado, código penal aprobado, que fue declarado inconstitucional por unas vertientes de aborto, que pudo haber sido extraído de ese código. En este nuevo código se habla de figuras importantes como el sicariato, ¿verdad? Y viene una nueva nomenclatura de tipos penales. Pregunto, en el observatorio o en su práctica jurídica, ¿usted cree que realmente necesitamos un nuevo código? Porque esto del sicariato está contenido dentro de lo que es el asesinato. ¿O lo que tenemos que adaptar los términos o modificar las penas? ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es entender la criminalidad. Eso es lo que necesita el país, los tomadores de decisiones, los jueces, los ministerios públicos, el policía, el ciudadano, todos tienen que entender la criminalidad. Entender que la criminalidad no es un fenómeno lineal, por lo que ninguna solución lineal generará, si se puede llamar solución, el resultado esperado. Bien como lo dice Leo, en términos estrictamente de tipos penales, un asesinato es el homicidio cometido con premeditación y acechanza, y en eso perfectamente cabe la idea del sicariato, que no está contemplado como tipo penal, pero estuvo. De las cosas raras que tenemos acá, se declaró inconstitucional esa ley 550-14 y dejó entonces de estar en vigor eso que fue una aspiración de Código Penal. La espera es que se genere un nuevo Código Penal que, como tenemos un código de 1884, permita adelantar esa barrera punitiva a nuevas manifestaciones criminales. El tema del sicariato en particular sí puede tener que ver con la idea de modificar o de tener un nuevo código penal, porque las razones o los motivos de participación de cada uno de los intervinientes son distintos a los que pueden acontecer en múltiples segmentos del asesinato. Dentro de ellos, recibir o tener la promesa de algún pago o retribución para matar a una persona, que es el termómetro de la descomposición social de cualquier Estado. Además, una cuestión muy importante, que es de las debilidades del actual Código Penal, es que el autor intelectual, mal llamado autor intelectual en estas circunstancias, no se encuentra en la tipología actual muy claro cuál sería el alcance del poder punitivo del Estado en el caso de estos, porque entraría en la idea como de cómplice, en la categoría de cómplice. De esas tres figuras le quería preguntar. Definimos sicario como una persona que mata por dinero. Correcto. Hablándole en términos claros a la teleaudiencia. Un sicario, una persona que mata por dinero. Pero al final el hecho es un asesinato. Entonces, háblenos un poquito de la figura del autor intelectual, el autor material, que viene siendo el sicario. Si recibió un dinero o no, pero al final el cómplice. Hoy mencionaba el doctor que van 19 presos en el caso del presunto sicario que mandaron a matar a David Ortiz, o al David quien sea. Y entonces, autor intelectual, autor material, cómplices y la figura del sicario, porque al final el hecho es el mismo, un asesino mató. ¿Qué cambiaría la pena? Cambiaría que, tratándose del sicariato, de un fenómeno criminal complejo, da cabida a que una persona, sin la necesidad de participar en la escena y en la ejecución de medios, ordene, por esa relación que desarrolla con el sicario, con el autor material,
la muerte de otra persona. Justamente usted, y perdón que lo interrumpa, usted acaba de decir el mal llamado autor intelectual. Porque si es un caso de sicariato, evidentemente no es solamente un asesino, es toda una trama que hay detrás de ese que jala el gatillo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué mal llamado autor intelectual? Eso es con la indulgencia de los penalistas, que dicen que en nuestro ordenamiento jurídico no existe la figura del autor intelectual. Entonces, ese es el asesino de verdad. Ese es, claro, ese es quien demanda, ese es quien genera la demanda del servicio para el sicariato. Entonces, como no está muy clara la idea de cuál sería la respuesta del sistema hacia ese planificador, hacia ese quien ordena el hecho criminal, entonces los penalistas han dicho siempre que no existe la figura. En el proyecto de Código Penal, que fue una vez Código Penal cuando se aprobó, existe la idea de que tanto quien planifica, quien ordena, quien coopera, entonces son considerados y tienen la misma consecuencia. Con el proyecto del Código Penal la intención es llevar la pena hasta 40 años, que me parece que ¿La no del autor es intelectual? la de todos los involucrados en el sicariato. Que me parece que no es la solución, pero frente a lo que podría ser en unos grados mayores de descomposición social, porque el sicariato no es una cuestión de ahora. Ahora ha tenido este impacto porque se trató de David Ortiz, quien fue impactado, quien estaba en el trayecto de esa bala que se dice que iba dirigida a otra persona. Ah, otro David. Sin embargo, hemos visto casos de jovencitos, menores de edad, algunos inclusive, que por unos 15 o 25 mil pesos van y le quitan la vida a una persona. Pero inmediatamente sucedió lo de David Ortiz. Al día siguiente se vio en las redes sociales un video, creo que fue en Santiago, donde se acercó un motorista zurdo, me acuerdo por haber visto el video, y le disparó a una gente ahí jugando dominó. De eso no se supo más nada. Pero eso también era evidente un caso de sicariato, porque él fue directamente a dispararle a esa persona que estaba ahí jugando dominó. La intención del legislador... Y como eso pasaron muchísimas cosas, en la Doctor de Filló, en muchísimas cosas que llamaron la atención. En un túnel hubo una vez también, que suelen pasar motoristas, en un hotel de la avenida Sarasota también sucedió, o sea... no es algo que sea fortuito. Para nada. Está sucediendo, yo creo ya que demasiado, que habría que ponerle un interés especial. Y está sucediendo en muchas ocasiones en las que quizás no podemos detectar ese motivo detrás de la operación que terminó con la vida de una persona. Lo que quiere el legislador de alguna forma es comenzar a mirar el reflejo de las situaciones de los países vecinos, y que si se nos complican algunos segmentos de la prevención, sobre todo el que tiene que ver con el crimen organizado, es proclive el país a tener una serie de manifestaciones mayores de las que tenemos actualmente con el tema del sicariato. De alguna forma este es un país muy pacífico, aquí pasan pocas cosas para las deficiencias que nosotros sabemos que tenemos, pero en la medida en la que el brazo criminal, las actividades oscuras vayan fortaleciéndose, va a haber desafíos a la autoridad, y eso puede ser un espacio bastante fértil para incentivar el sicariato. Y es necesario en ese sentido, sí, tratar de generar una nueva normativa que contemple las conductas y que permita disminuir los niveles de impunidad, sobre todo para que en lo que entendemos bien las razones que provocan el fenómeno criminal, que son la desigualdad, la pobreza, que ningún muchacho bien formado con oportunidades sale a buscar una oferta para darle un balazo a una persona. Claro. Eso es algo vital. Entonces, lo que tienen que entender las autoridades, y con esto inicié, es que es la criminalidad. La criminalidad no es más que el reflejo de los fallos de las sociedades. La sociedad tiene que proponerse entender cuáles son los factores que generan la criminalidad y prevenirlos. Hay esfuerzos importantes, hay algunas desviaciones, quizás lo mejor que se está haciendo ahora mismo, mientras se diseña conscientemente una política criminal del Estado, es esta evolución del sistema penitenciario que por desgracia es consecuencia de los sobornos de Odebrecht, pero que de alguna manera va a permitir pasar o transitar a niveles de tratamiento penitenciario mejores y sacar un poco de la historia de la República Dominicana este sistema tradicional que es una incubadora de criminales. Por eso en esos casos de sicariato y en otros muchos casos de los que no nos enteramos,
siempre hay envueltos internos de las cárceles que ya están condenados a penas ya significativas y que les importa muy poco participar o no en una actividad delictiva. Usted mencionó ahí palabras, cárceles, normativas, conductas, yo le agrego patrones, hábitos o males de nuestra sociedad. Por ejemplo, a raíz del tema de David Ortiz, se ha dado cuenta de que se ordenaron cosas desde la cárcel. Correcto. Fueron a la cárcel el Ministerio Público, la Procuraduría y retiraron 90 celulares, cocaína, de todo. Qué bien. Ayer recibimos una queja de que los presos se están quejando porque entonces fueron y se llevaron las estufas, los calderos, los colchonetas, o sea, todo lo que la cárcel no te da. Y yo digo, ¿hasta dónde males naturales de nuestra sociedad o procesos de transición que uno tiene que vivir? Porque para tú quitarle el caldero y la estufita que le cobraron por dejarla entrar ahí adentro, tú tienes que darle comida. Claro. O para quitarle la colchoneta que tú compraste, tú tienes que darle una cama a un interno. Ok, quita los celulares, pon una... Yo no quitara los celulares, yo bloqueara la señal y ya. Claro. Pero hay cosas que la sociedad, la transición va a tardar, doctor. Sí, va a tardar. Eso sí permite a uno ver la irresponsabilidad del Estado. Fue en el 15 de Asua que se hizo el operativo, que es una de los recintos penitenciarios. Pero había router y más de 90 celulares. Y es posible que si el señor procurador va hoy va a encontrar lo mismo más de lo que había, porque al final de la jornada es un sistema corrupto que no está en el control de las autoridades. Las autoridades son administradores de eso que pasa ahí y tratan de alguna forma de dotarlo de un cierto nivel de regularidad. ¿Ese tipo de cosas se dan en el nuevo sistema carcelario? Se dan, tienen que darse, porque ningún sistema es infalible, pero se dan en una dimensión diminuta. Por esa razón no la conocemos y no pasa, porque en gran medida es lo que decía el doctor, sencillamente, si el Ministerio Público, que es quien tiene a su cargo la administración del sistema penitenciario, no provee de los medios para ese proceso al que llamamos de reinserción social, entonces hay que conseguirlo, porque hay que sobrevivir. Ese es el cuadro. En el nuevo modelo penitenciario eso no pasa. Cada interno tiene su cama, tiene acceso a una alimentación adecuada las veces, si se quiere, que tiene que tenerla, se somete a los programas, tiene formación, no hay un nivel de hacinamiento, no tiene que competir por un espacio, no tiene que comprar las denominadas goletas, que son de las que vemos en las cárceles, que cuestan un dineral al dueño de ese espacio, donde se reivindica la propiedad de manera en la que ese derecho no está contemplado ni en la Constitución ni en nuestras normas inmobiliarias, pero ahí está, hay todo un sistema. Entonces, si se suple de eso, se disminuye la posibilidad. La suerte es esa. Si usted puede tener comunicación con su familia una vez a la semana, usted se va adaptando a esa comunicación, pero tiene que tener comunicación porque es parte del proceso. Ahora, si no la puede tener, tiene que fabricarla. La busca. Esa es la realidad. Sí. No podemos dejar de desaprovechar la presencia del doctor Harold Modesto para hablar un poquito de el derecho al voto de las personas que están privadas de libertad. En principio, de manera precautoria, provisional o bajo una medida de coerción, o los que están ya sancionados de manera definitiva. Una corriente dice que a los procesados no se le puede quitar más derecho del que establece la sentencia. Y otros defienden el hecho de que por el simple hecho de estar sometidos ya al fuero de la justicia, no merecen tener esos derechos. Entonces, ¿cuándo se pierde, cuándo se suspende el derecho de elegir? Y si el derecho a ser, y si se puede considerar el yo ser elegido un derecho, porque yo me inscribo, pero yo no tengo el derecho a inscribirme, ahora yo tengo el derecho a elegir. Entonces, se suspende, se pierden y en cuáles condiciones se pueden mantener para los privados de libertad. En el caso puntual, el derecho de elegir y ser elegido. Muy bien. La Constitución habla del derecho a elegir y ser elegibles. A mí me parece que la variable elegible es cualitativa, en el sentido que usted tiene que comportarse para poder ser elegible. Y eso implica que usted sea un ciudadano, además de en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, que no se busque que esos derechos civiles y políticos se vean suspendidos. Se pierden esencialmente por circunstancias muy graves que tienen que ver con traición a la patria, condenas por esa espionaje, en esa dimensión. Pero se suspenden en los casos de condena irrevocable a pena criminal.
es lo que dice nuestra Constitución. En ese caso de suspensión no entran las personas que se encuentran restringidas en su libertad porque son internos preventivos, sobre todo porque se benefician del principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿por qué un inocente puede ser afectado en el ejercicio natural de sus derechos de ciudadanía? Es lo que no tendría sentido. Por esa razón, los internos preventivos, en la barrera formal, en el ámbito estrictamente formal, en lo legal, pueden ejercer el derecho a sufragio. En las pasadas elecciones presidenciales participó una cantidad significativa, pero fueron muy pocos, porque los internos preventivos son el 60% de los internos del sistema penitenciario, unos 16, 17 mil, cerca de 17 mil. Entonces, esos internos preventivos participó un número en recintos penitenciarios seleccionados para garantizar el orden de las elecciones, y lo hizo en función de que la Constitución se lo permite y la normativa procesal penal también. Es decir, que ya han votado. Ya han votado. Votaron pocos, pero fue por las circunstancias materiales que lo impedían. No es posible realizar unas votaciones ordenadas en un recinto penitenciario del sistema tradicional, por la seguridad. Claro. Y además de esto, la Junta Central Electoral tiene que hacer un trabajo significativo con todo lo que tiene que ver con la identidad de las personas. Como los internos preventivos se mantienen entrando y saliendo, entonces el trabajo hay que hacerlo a sabiendas de que va a haber variaciones. Hay personas que van a salir, que ya no van a participar en los colegios electorales penitenciarios, sino en sus colegios electorales naturales, y todo eso es un trabajo que hacer. Con el plan de humanización del sistema penitenciario, la posibilidad de participación, dependiendo de cuántos recintos penitenciarios sean mejorados de aquí al 2020, es muy alta. Entonces vamos a tener un ejercicio de voto penitenciario muy significativo con relación al anterior. No se puede proyectar en lo inmediato hasta que el Ministerio Público distribuya a los internos en esos centros, pero ya lo podremos hacer más adelante. Solamente ellos han ejercido el derecho al voto, no se han inscrito como candidato. No. Ok. No. Pero puede, ¿hasta dónde? Qué bueno que usted toca el tema. Ayer vimos unos redes sociales hablando de personas, por no decir, diferentes tipos, y se cuestionaba si han sido procurados por la justicia, si han tenido procesos, hasta dónde, qué es lo que está prohibido para ser precandidato y a su vez candidato, porque tú no haces nada con inscribirte y que después no te dicen que hay que depurarlos. ¿Qué es lo que está permitido y qué no para uno participar en política? El legislador no nos ha hecho un diccionario, un glosario para entender qué quiere decir con cada uno de los usos que se establecen en la Constitución y en las leyes. Por eso se habla de pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, y no nos describió qué era la plenitud. Esa plenitud, muchos lo entienden vinculada a que se puede ejercer sin ninguna limitación el ejercicio, se puede ejercer la función a la que usted aspira. Por ejemplo, ser legislador. Para ser legislador hay que asistir a las sesiones del Congreso. Si no puede asistir a las sesiones del Congreso, entonces no cumpliría la función legislativa, por lo tanto no puede ser legislador. Ese es el silogismo que se plantea. La prohibición con relación a las personas que están cursando un proceso y con prisión preventiva no está demasiado clara, porque mañana el Estado Dominicano puede avanzar a segmentos de representación, ideas que están sujetos al momento del debate político. Perfecto. Sin embargo, tienen razón las personas que dicen, bueno, si vas a ser legislador y hay una cuestión elemental de participación y eres representante de los que no pueden entrar al Congreso, hay ética. Es necesario que una persona que en esta condición pueda ser objeto de una condena mañana, entonces no se inscriba. Sin embargo, pueda ser objeto de una condena mañana, o a una persona, vamos a suponer que ha sido acusado por droga y que o ya pagó su condena o fue descargado o fue deportado. ¿Hasta dónde la ética rompe eso? Porque una persona podría utilizar eso como su imagen de campaña. Yo me regeneré, yo soy un cambio, ¿verdad? O sea, pero para eso tiene que estar fuera. O ya yo cumplí la cárcel, yo entiendo el sistema y yo lo represento a toda esta gente. Eso si representa a toda esa gente no está bien. Porque no sería un buen slogan de campaña, ¿no? No sería, yo no creo que por ahí yo represento a todos estos... Bueno, pero eso se da mucho con las minorías. No debe ser por lo que pasa. Hay que ver los otros países. Lo que pasa es que yo represento a todos estos delincuentes, no. Esa no es una minoría. No, a las personas que nos regeneramos o que
Por ahí sí, por ahí sí. Vender la imagen Claro. de la cárcel o la prisión como ente regenerador o recuperador de esas personas que Puede están ser, fuera solo del que la orden. oferta política tiene que estar clara. Pero no Claro. está prohibido. No está prohibido. No está prohibido. Ahora la sociedad tiene que tomar la decisión en razón del comportamiento y de la confianza en el sistema de si le da la oportunidad a esa persona. Eso es lo que tiene que acontecer. Bueno. No está prohibido que cualquier persona Hay que que buscar haya un sido eslogan reinsertada bien. a la Sí, sí, sociedad participe. Doctor, pero la población no entiende cómo un preso, un prevenido, sea incluso hasta condenado en primera instancia. Cómo una persona encerrado puede ir a optar por un cargo. ¿No estaría subyúdice en ese momento? Sí, pero la prohibición no es al subyúdice. ¿Qué es subyúdice? O la persona que está bajo un proceso judicial, debajo de ese Quien de está esa bajo un condición, proceso en el reo momento no se es puede subyúdice. inscribir. ¿Mm? Quien está bajo un proceso en el momento o un proceso abierto no se puede inscribir. La Constitución establece que se suspende derechos de ciudadanía por condenas irrevocables. No está condenado irrevocablemente una persona que se encuentre enfrentando un proceso o que se encuentre en prisión preventiva. Dionis, el diputado que está por ahí, Dionis Santana. y uno de los que están en Odebrecht, que quiere repostularse, con esos procesos abiertos, si no ha sido condenado, se pueden inscribir. Se puede reinscribir. Porque la inscripción para la candidatura no es para participar en la competencia electoral. Pero ¿y si No es el gana las ejercicio del elecciones cargo. entonces y pierde la condena? Ese es otro escenario. Y es un escenario futuro. En el derecho no se pueden hacer apreciaciones del futuro. Oh. Entonces hay inicialmente un plano muy distinto al tema del ejercicio y de participación en el foro legislativo, que sería la opción si se resulta electo como legislador. Hay un caso interesantísimo, que es la ley del Distrito Nacional y los municipios, que establece la suspensión de los representantes en el ámbito local cuando a estos se les impone arresto domiciliario o prisión preventiva. En estos casos, ya el Constitucional se pronunció y dijo que es un criterio de eficacia que creó el legislador para evitar que se afecte la función de representación. Si uno extiende esta lógica del Constitucional, aunque no existe la prohibición expresa en nuestro ordenamiento jurídico, entonces mañana las objeciones en esa dirección pueden estar basadas en ese mismo argumento, que es que si eventualmente fuera electo, entonces terminaría no pudiendo cumplir con su función, siempre y cuando sea condenado, que ahí es que está la cuestión. La condena es futura e incierta. Como es futura e incierta, se trata de una privación adicional de derechos, y son derechos de participación por el hecho de que mañana podría tener una condena. Doctor. Bajo esta tesis, lo importante es considerar que, miren, si efectivamente no se le puede restringir de derecho a inscribirse, porque no tiene suspendidos los derechos de ciudadanía, imagínense el escenario de que mañana esta persona sea absuelta por no haber cometido los hechos y que se estime que la prisión preventiva haya sido una prisión preventiva errónea, porque no existía aquel elemento de que con probabilidad podría ser autor o cómplice de la infracción. Yo le sumaría a mi acción frente al Estado, a mi reparación al Estado, al hecho de no permitirme participar. Claro. Y resultaría un ejercicio de reparación. Mira, dentro de todas las cosas que yo entiendo, además del derecho a libertad, a mí no se me permitió participar, siendo de mi vida un elemento importante la participación política. En consecuencia, la reparación del Estado, en mi caso, incluye el hecho de que frente a este ejercicio, a esta lógica de las cosas, a mí no me permitieron participar. Una de las consecuencias de yo estar en prisión, en una prisión errónea, fue no participar de la vida ¿Y política. el Estado repara? Sí, se han dado casos de reparación de prisiones preventivas ¿Y con qué en varias repara? ocasiones. ¿Te la devuelven? O con dinero. Con Si tú caes dinero. preso en el futuro, te lo quitan. Con dinero. No se repara en términos Es como está más O sea, se da una compensación monetaria. Pero hay una compensación monetaria y hay una compensación monetaria por eso. Yo no quiero. Hay una diferencia. Nadie la quiere. No. Hay una diferencia entre suyúdice, que es cuando uno está sometido, ¿verdad?, por un proceso a la justicia, y la interdicción judicial. Correcto. Un interdicto judicial puede ser una persona que esté en la incapacidad de ejercer sus derechos. Un alienado mental, cualquier persona puede ser interdicto judicialmente. Una sentencia pronuncia interdicción. Y eventualmente no puede ejercer. Entonces no solo abarca el ámbito del derecho penal, sino también el ámbito del derecho privado. En el caso del derecho penal, lo lógico es que cada sentencia que implica
la suspensión de los derechos civiles y políticos es una sentencia que tiene una dimensión de interdicción judicial de alguna manera. Y es porque la misma normativa penal establece cuáles son las penas que tienen como consecuencia esto. Y son las aflictivas infamantes, un poco ya en desuso en términos porque cambió conceptualmente la lógica de que las penas son para castigar y son actualmente para reinsertar, pero ahí están en nuestro código de 1884. Están ahí. Claro. 1884. Así es, así Está es. como un poco... Ya está bueno, ya está bueno. No hay duda que usted conteste con el criterio legal de que los procesados, los prevenidos o las personas que están encerradas en las cárceles tienen el derecho de elegir Claro. y ser elegidos. Ahora bien, la ley electoral dice que yo debo ser candidato por la demarcación donde yo resido. Conforme a la ley de procedimiento civil, yo fijo mi domicilio por donde está mi morada. ¿Dónde está la morada? ¿Dónde está el domicilio, la residencia de un privado de libertad? Ese es un problema procesal, un problema adjetivo que se presenta en la norma. Eventualmente, Ajá, yo en La Victoria, si donde discutimos, tienes... La dirección. si discutimos eso, sí habrá problemas en considerar cuál es el espacio. No, Pero el problema será con el tiempo. ¿Tiene 5 años viviendo ahí o no tiene? Sí, pero entonces, ¿por cuál jurisdicción va a aspirar? ¿Por Najayo? Ahí pasa- ¿Por San Cristóbal? ahí- ¿O por la dirección de Y si no tiene 10 Ahí, años... ahí- no ahí puede. pasa lo mismo, que no vamos a tocar el tema de la reforma constitucional, del impedimento, pero sí pasa lo mismo yo creo que con Ramfi. Yo no nací en República Dominicana no porque yo no quería, tenía una interdicción. sino porque yo no podía. Exacto. Yo no Una vivo donde prohibición. tenía que vivir, o vivo aquí hace 5 años, primero pues no podía, segundo no me podía. Mi casa donde yo estaba hasta que me trajeron para acá, porque yo no Puede ser. decidí venir para Sí, acá. lo Puede que ser. pasa es que ese argumento tiene una tesis en contraria, Michelle, y es que él cuando se hizo mayor de edad pudo venir a República Dominicana y optar por la nacionalidad. Yo no nací donde yo quise nacer, nací donde debí nacer, pero él a los 18 años debió de venir a República Dominicana y optar. Circunstancias legales o no legales que le permitieron hacer eso, entonces otra cosa. En ese mismo tenor, doctor, si la Constitución de la República se presta a modificación en los escenarios en que estamos ahora, se presta a modificación, el señor no pudiera también exigir que a él se le estaría violentando un derecho también. Repítame la pregunta, por favor. En ¿Qué el, señor? Ramfi, Ah. en el escenario en que estamos, Señora, quería saber qué era. bueno, sí, lo que pasa es que a veces uno... En el escenario en que estamos, en que se dice que se está vulnerando un derecho y que se trata de Claro. rehabilitar al presidente de la República, entre comillas, porque el presidente dijo que se acercan los tiempos de hablar, Casi, casi. casi, Casi. claro, pero él no ha dicho todavía. La reelección presidencial está permitida, es decir, que no van a modificar la Constitución para restablecer la reelección, porque está permitida. Entonces, de lo que se trata es que van a rehabilitar, quitando el 20º transitorio de la Constitución, que puntualmente señala al presidente de la República. Al presidente de ese periodo constitucional, Bien, que actualmente es el presidente de la que resultó República. ser Danilo de Mañez. Bien. Puntualmente, no pudiera el señor Ramfi decir, mira, a mí me están violando un derecho fundamental. ¿Se le está violando un derecho fundamental al presidente de la República en esa discriminación positiva de la Constitución? ¿Se le está violando a Ramfis o al presidente? A los dos. A los dos. Bueno, vamos a deslindarlo. Con relación al presidente, no, porque la variable de la limitación, que es de básico control del poder en todas las democracias, no señalaba a la figura de Danilo Medina, sino cualquiera que en las posibilidades jurídicas que pudiésemos estimar y fácticas pudiese ser presidente de la República. Esto es, él, cualquiera que en el caso de la sucesión presidencial ocupe la presidencia en ese mismo periodo presidencial, y eso alcanza hasta el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pudiésemos discutir eso más adelante. Y además que se trató en el momento de que se estableció y por eso hay una cuestión de las incertezas del futuro, el detalle de no poder predecir las cosas, se trató de establecer una condición en caso de que se dieran ciertas condiciones, por lo que en el caso de Danilo Medina siempre tuvo expectativa de derechos que es diferente a tener derechos.
y como tuvo expectativa de derechos, entonces no podemos considerar que se trata de una violación de derechos y una especie de discriminación. Es un asunto básico de control del poder, como pasa en la mayoría de democracias que entendieron que el tema de la reelección es de las pocas cuestiones que sirve para poca cosa en la vida democrática. En consecuencia, nosotros que tenemos... Porque en dado caso de que ya dijeron que no es una violación de un derecho en el constitucional. Entonces, si se modifica la Constitución plena para quitarlo, es el instrumento constitucional para modificar la Constitución. Claro, claro. Seguiremos en lo mismo de ese círculo vicioso de reformas constitucionales cada vez que se tenga que discutir la popularidad de un presidente de la República en el poder. Pero ese 20º no tiene un problema de redacción. No es un problema de redacción. Quizás no percibieron el alcance jurídico de ese 20º transitorio, y por eso insisto, no solo abarca o no solo pudo abarcar a la figura de Danilo Medina, es que hoy, por cualquier circunstancia, el presidente de la República no puede ejercer la función. La vicepresidenta de la República asume la condición de presidente y el 20º transitorio la alcanza, porque dice el presidente del periodo presidencial al que se refiere la Constitución. No dice el candidato. No dice nombre. No dice nombre. En consecuencia, considerar que en un espectro jurídico tan amplio es discriminatorio para una persona es pensar que ninguna de las variables de sucesos que puede ser hasta de fuerza mayor está contemplada en el artículo, en esa 20ª disposición transitoria. Por eso decir que es discriminatorio es falaz, porque esencialmente el artículo puede haber sido hasta que se le escapó al legislador o puede haber sido sin la intención, pero abarca otras figuras porque todas las posibilidades jurídicas dadas ahí nosotros las conocemos y están en la Constitución, dentro de ellas la sucesión presidencial. Con esa tesis, solo con esa tesis, se derriba la idea de que es una cuestión discriminatoria, porque es considerar que el éxito político es una garantía infalible, y no es así. Inclusive, perfectamente, el presidente, hoy presidente de la República, pudo no haberse presentado, y la situación jurídica fuera absolutamente distinta. Es así. Pero fuera distinta. Fuera distinta. Y además hay una cuestión de orden concreto. Las leyes son para ordenar realidades. La realidad del momento era que dentro de ese pacto político que generó esa 20ª disposición transitoria, el presidente de la República es un actor importantísimo. Y es un actor importante porque precisamente era la persona que ya había vivido un periodo presidencial, que pudo haber vivido otro periodo presidencial alternando el que le seguía, y no presentarse en el inmediato. Lo que se discutió en ese momento fue cambiar el modelo y llevarlo a 2 periodos consecutivos. En consecuencia, sí es parte de la realidad jurídica, de la realidad política, y aunque no es discriminatorio para él por el alcance de la 20ª disposición transitoria, hemos querido convertir la discusión en una cuestión que se orienta exclusivamente a esta persona. Y la discusión, en verdad, de la reelección escapa o va muchísimo más allá, inclusive, de la figura del presidente Medina. Doctor, hay un proceso para modificar la Constitución. Se aprueba la ley para la modificación de la modificación, ¿verdad? Para convocar la Asamblea, que se hace mediante una aprobación de mayoría simple. Se modifica la Constitución, quitan ese transitorio. ¿El presidente Danilo Medina tiene algún otro impedimento de presentarse, inscribirse como candidato y postularse para la presidencia de nuevo por el partido? Las oportunidades que da en la nueva ley de partidos y la nueva ley de régimen electoral, sometidos a los plazos ya establecidos por la Junta Central Electoral para publicitar quienes van a competir en las primarias, porque la Junta va a fiscalizar el proceso de las primarias, y segundo, quienes serían los candidatos. Si cumple con esos tiempos y eventualmente nos llevemos de tajo la 20ª disposición transitoria, entonces no tendría ningún impedimento. Ahora, si no está en esos tiempos, evidentemente no tendría la oportunidad. Si entráramos en la discusión para pensar en un caso hipotético de que llegamos tarde, pero ya que se discutió lo de la reforma, vamos a ver si damos la oportunidad, entonces habría que reabrir un proceso para todo aquel que no tuvo la oportunidad también participe, y entre eso sería un caos. Pero lo esencial es que no se modifique la 20ª disposición transitoria, no se elimine, sino que ya transitemos la discusión de la reelección ya a otro estadio. Ya está bueno de discusión sobre la reelección. La República Dominicana tiene que entender el funcionamiento del mundo.
Y para eso hay que tratar ya de superar una cuestión que va diseñada exclusivamente al hecho de que una u otra persona puede ejercer por más o menos tiempo el poder. Nosotros somos un país de 10 millones de habitantes según los datos que andan oficiales por ahí. Y no pueden ser unas escasas personas las que puedan dirigir este país a los mejores destinos. En consecuencia, ya tenemos que superar el tema de la reelección. Eso es del tercer mundo, la reelección. ¿Y qué papel juegan los estatutos de los partidos cuando establecen condiciones para que todo aquel que vaya a ser candidato reúna unas condiciones o requisitos? Frente a esos derechos que están ahí ya constitucionalmente, volvemos a tratar el tema de los privados de libertad. ¿Qué pasa en ese sentido? En razón de que los estatutos Los de los estatutos partidos establecen algunas condiciones, por ejemplo, Claro. que estén en plena libertad de ejercer sus derechos civiles y políticos, que no hayan sido condenados o que no estén su júdice, o bien, que estén en libertad. Tienen que llevar su papel de no antecedentes penales o de buena conducta, como uno lo Correcto. dice, que en los actuales momentos los que están detenidos no se lo van a emitir. Bueno, yo creo que lo pudiera discutir un precandidato, porque también la ley de partido dice que todos los estatutos, todos los partidos tienen que adaptarse a la nueva ley de partido. Entonces, ¿qué va a ¿O pasar? no, doctor? tienen que adaptarse tanto a la nueva ley de partidos, tienen que ser constitucionales, por supuesto, tienen que adaptarse a esas disposiciones constitucionales y evitar entonces limitar los derechos de participación que no sean las limitaciones naturales que establece la Constitución esta ley de partidos. Entonces, lo que tiene que pasar con los estatutos es adaptarse a eso. Y, evidentemente, por más que querramos cualificar la entrada o no, la participación en los partidos políticos, tiene que ser un reflejo de esas normas que son, en términos jerárquicos, superiores. En los actuales momentos, ¿el observatorio ha hecho algún levantamiento, se ha pronunciado sobre los aprestos de revisar de nuevo la Constitución y sobre cuáles temas pudiera versar la convocatoria de la Asamblea para revisar la Constitución o modificarla, quitarle, ponerle, agregarle? Unificación de elecciones, tal vez. Nosotros no hemos, porque Funglode Conserva tiene dentro de los centros y espacios de estudio un observatorio político. Nosotros tendríamos que ponernos de acuerdo con el observatorio político para no pisar un poco el terreno de observación de los colegas, para generar quizás un trabajo interdisciplinario con ambas dimensiones, ver un poco esta discusión de la reforma constitucional, ver el impacto que eso tiene en el sistema político, en el sistema representativo, y con eso entonces generar algunos insumos. Sí hemos tenido actividades, algunas conferencias con el tema del derecho a elegir y ser elegibles, y nos hemos referido considerablemente desde un punto de vista teórico que no es el positivista, sino el del orden concreto, el smithiano, a la discusión del transitorio de la Constitución. Parte de lo que le ha faltado a esta discusión en la República Dominicana, además de que es natural de los intereses políticos y antagonistas, es sustento teórico adecuado. Los abogados no nos inventamos el derecho, nosotros interpretamos las cosas y asumimos alguna escuela de pensamiento y sobre la base de algún repertorio teórico construimos ideas. Lo que ha faltado en esta discusión es eso, porque al final de la jornada, en todo caso, tiene algo de bueno que se discuta la supresión de la 20ª disposición transitoria, es que no va a permitir evolucionar o debe permitirnos evolucionar en discusiones sobre limitaciones o no de derechos. Para cuando se vuelva a presentar, que es seguro que se vuelva a presentar en algún momento, la misma situación, entonces tengamos respuestas idóneas. Doctor, ¿el observatorio ha hecho algún estudio para tipificar o determinar las conductas y a quiénes hay que perseguir? En los casos, por ejemplo, que tenemos en los medios de comunicación de menores que tienen relaciones sexuales con adultos ya mayores, ¿usted cree que la sociedad debe exigir la sanción no solamente a estos adultos mayores que han tenido, sino la sanción a la propia menor y la sanción a los padres o tutores de los menores que han sido seducidos o abusados? Ahí hay conductas, ahí hay tipos penales para todos, en esta coyuntura, aún con ese código penal tan anticuado. Está la seducción, y creo que de alguna forma nos estamos refiriendo al caso de la palestra en estos momentos, que es el caso la premeditación del general. Ahí está esa seducción que es un poco, está vinculado al hecho de que la persona
que tenga la relación sea un adolescente y no sea un menor de edad, sea una persona menor de 13 años, sino una persona mayor de 13 años de edad. Está la prostitución de esa adolescente, que está sancionada en el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Pero a quién sanciona? ¿A los padres? ¿A los la padres persona que o cualquier interactuó con persona, la menor? a cualquier persona A todo el mundo. que participe en esto de la prostitución. Y por otro lado está la sanción por lo que se dice en este caso, que es el tema del aborto. Ha salido a relucir que hubo 2 abortos en el caso de la joven, y el Código Penal sanciona el aborto, que también entonces ya a los cooperadores, a los facilitadores. Ese es un pequeño caso que parecería una relación de una menor y un oficial de una agencia ejecutiva del Estado, pero si uno comienza a cortar con toda la información que ha salido a relucir, Y cuando ella hay un dice prontuario que ella de quería chantajear a esos oficiales, ¿ella no podría terminar presa también? bueno, el detalle es que aún en el caso de los chantajes hay que evitarse las infracciones. Usted puede ser sometido a un chantaje en segmentos de cuestiones, como por ejemplo que alguien quiera tomar una imagen de su vida privada y lo sorprendan a usted siendo infiel y quieran revelar eso, está protegido por el derecho a la intimidad, y usted recibe un chantaje y alguien quiere que usted, eso es una cosa. Ahora, que usted se involucre siendo un general de policía con una menor, donde quizás tiene el deber de llamarle y decirle, mira, yo pudiera tener una hija de tu edad y quizás lo que debo hacer es ayudarte, ya esa es otra cosa. Es el general. El general, Pero el ¿y el coronel hombre? y los que sigan apareciendo. ¿Y el hombre cómo respondería? Ahí el hombre igual tiene que responder, es que es así. No se puede desprender. No, tiene que responder igual, eso es así. Nosotros no podemos tener, si nos acostumbramos a tener santos hacia afuera y demonios hacia adentro, es un problema. Tenemos que reflexionar sobre eso. Y si es, aunque sea menor, usted nos puede ayudar y aclarar al público. Si es una menor que ha tenido una conducta, no estamos refiriendo a ese caso en particular, estamos en otro tema para que no vincule la pregunta al tema. Claro. Si es una menor que ha mostrado una conducta y que se conoce que ha tenido una pareja y que de hecho dicen que tiene relación con uno y con otro, entonces esa persona no ha abandonado su condición, no su minoría de edad, sino ha tomado el discernimiento por sus propias manos. ¿Qué es lo que sucede? Conozco a la joven en un burdel, por ejemplo. Resulto yo sancionado porque yo fui, tomé y ahí se prestan esos tipos de servicios o se dan esos servicios. En ese caso es remoto que pase. Remoto, vamos a poner las cosas en su lugar. Y es una discusión, podría generar una discusión interesante si el hecho de que una persona tenga toda la voluntad de hacerlo. ¿A qué se refiere la ley? Bueno, es una regla de A y B. Si A se le impone una obligación con relación a B, eso quiere decir que B tiene un derecho. Indistintamente de que sea una joven que haya tenido que tomar la difícil decisión de dedicarse a la prostitución o no, tiene un prontuario de derechos. El momento en el que lo activa o no, ya es decisión de la joven, de sus familiares, de quienes la protegen. Por eso yo llamo la atención con relación al tema de quienes tenemos que responsabilizarnos de la protección de los otros. Un agente del Estado, como se trata el caso del general, tiene el deber y la responsabilidad de asumir el rol que el Estado le ha asignado, sea lo que sea. Si es una menor, siendo una persona que tiene que cumplir las leyes, ese mandato es exacto. Es verdad que si nosotros comenzamos a levantar, a mover las cosas, saldrían decenas de casos de este tipo, de políticos, funcionarios, militares, policías que pueden estar en la misma situación. Pero el nivel de protección está ahí y esa protección se decidió por problemas que tenemos. ¿Cuáles son los problemas? Embarazos en adolescentes, una serie de señores mayores que se trasladan a los barrios a aprovecharse de la pobreza de las jóvenes, se las llevan, no responden a las necesidades básicas y terminan alterando un proceso y afectando muchísimo más y generando algunos insumos más para la descomposición social que tenemos. Entonces, en ese caso, lo que creo que lo que tenemos que discutir es el marco de la protección y por qué la generamos. Claro. 17 años, una persona está iniciando su vida productiva, está iniciando su vida de dominio de sus acciones, y en ese caso no podemos aceptar que ninguna persona que haya avanzado en otros trayectos asuma eso. Y por eso hay estados que han avanzado mucho. Ustedes, por ejemplo, que seguro conocen la realidad en los Estados Unidos, saben
que la diferencia entre un proceso penal por acoso es que a la ciudadana le interese o no. Pero si usted mira a una menor de edad que puede parecer un mayor de edad, las consecuencias son graves. Yo recuerdo que una vez en un centro de estudio había un agregado militar de Colombia y a una señora se le ocurrió decir que alguien en una exposición le estaba mirando los senos y lo señaló, lo llamaron y le dijeron, lo llamó un mayor general de los Estados Unidos y le dijo, yo estoy considerando que usted debe mandarlo para su país, inmediatamente, desde que eso pasó. Entonces, vamos a definir las cosas, cómo van para ver si avanzamos. Sí. Hay una realidad grave y el reflejo de esa realidad es lo que pasó en el caso que vimos. Y tenemos que revisarnos como sociedad. Claro que sí, sin No, duda. mira, podemos luego invitar al doctor que tiene, yo creo que sabe diferenciar mucho su posición dentro del Observatorio Judicial de Funglode, de sus posiciones personales y de lo que piensa. Pero sí, aunque para poder convivir hay que aceptar cosas y poder vivir, uno dice, todo no puede ser ideal, pero sí debemos de sentarnos a ver esta problemática. Así como Claro. salió el Internet y no teníamos delito electrónico, Correcto. yo creo que y uno luego tiene que ir acoplando las leyes y los reglamentos y todo eso, podemos ver eventualmente los casos como Estados Unidos, un país donde hoy tiene ciudades que a los 16 años, 15, no pasa nada si usted se fuma un cigarrillo de marihuana, Correcto. pero hasta los 21 no se puede comprar una cerveza. Es así. O puede ir a la cárcel, o no puede tomarse una cerveza en Estados Unidos ni comprar un arma, pero puede manejar un cañón en el ejército en Irak. Entonces son los problemas que estamos viendo. Y si llevamos eso a la República Dominicana, decíamos tempranito, ¿a qué edad las muchachas, hasta dónde está la responsabilidad de un padre de controlar lo que está haciendo su hija? Usted tiene la obligación de cuidar a pero su hija está teniendo relaciones sexuales desde los 12 años y la consideramos una menor hasta los 18. Pero su hija está haciendo lo que hasta dónde el negocio, parece al cuento del carro. Ese vehículo chocó y mataron uno. Hay una responsabilidad hacia el dueño del carro, pero el dueño del carro no iba manejando, la responsabilidad ante el chofer. Y hay cosas que tú vas viendo con el tiempo de que tienen que cambiar también, porque no es justo que estemos aplicando en base a... Es cierto que hay una responsabilidad del padre y de todo eso, pero ¿a dónde? El doctor se fue a un extremo, uno la buscó en un burdel. ¿Y quién te dijo a ti que tiene que ser en un burdel? Están en todos los sitios del país y tú no sabes realmente, son mujeres. Son mujeres y recibimos el otro día una persona que hizo un trabajo buenísimo con una cámara oculta, que lo peor de todo es que todas dicen que esa no es su edad. Entonces es una locura. Entonces hay que cambiar ciertas cosas también de las leyes. Pensarlas. Lo malo es que hemos tomado el derecho penal para resolver todos los problemas sociales y al final el derecho penal siempre va a llegar tarde, inclusive en las situaciones que estuvimos analizando. Sí. Hay un trabajo que hacer antes de eso y eso va también en el ámbito de las responsabilidades de todos. Claro, de todos. Sí. Bueno. No se genera ningún ilícito sin la participación de todos, de la víctima, del victimario, de los cooperadores, de los facilitadores, de los que se hacen de la vista ciega. Todos participamos en eso. Entonces finalmente queremos sancionar para resolver ese problema social con una ley. Sin resolver el otro. Usted dijo al principio del programa aquí algo sencillo, hablando de las casas. Para tú quitar el teléfono, tú tienes que dejar que la persona llame por lo menos a su casa un día a la semana. Claro. Exactamente. Si tú no le das teléfono, el teléfono van a aparecer. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Modesto, Harold Modesto. Realmente hemos hecho un vuelo bastante amplio sobre todos los temas que hemos tocado con él y, como siempre, excelente. Muchísimas gracias. Gracias a Después hablamos de la reforma. Después volvemos a la reforma. Muchísimas gracias. Pausamos, venimos inmediatamente.